Son las 8 horas con 8 minutos. Saludamos al señor gobernador de la SUAY, Santiago Malo. Vamos a tratar sobre el estado de situación de Cuenca, cuando las autoridades locales están cumpliendo un año de gobierno y el presidente de la República también está en su aniversario de sexto mes, no precisamente hoy, pero se ha cubierto ya algo más de un año de gobierno del presidente Noboa, quien está visitando en estos momentos los países europeos, España, Italia, Francia. ¿Cómo se encuentra la situación interna aquí en la provincia de la SUAY, señor gobernador? Bienvenido. Gustavo, muchas gracias por el espacio y la entrevista. Yo creo que desde el inicio se marcó como un eje de suma importancia la seguridad. Eso el señor presidente activó todos los canales que ustedes ya conocen, que nos permitieron tener mayor nivel de control a nivel de cárceles y de la ciudadanía pueda tener una presencia militar mayor. Acuérdense que estábamos a la espera de que pase la consulta. En la consulta pues tuvimos una aceptación muy buena y hoy día está a consideración de la asamblea, que tienen el tiempo que les da la ley para ellos pronunciarse y ratificar aquello. Más allá de eso, el gobierno no ha descansado en seguir haciendo acciones como la incorporación de nuevos militares a sus filas. Ustedes conocen que se incorporaron cerca de 5,000 en los últimos días y ahí va a haber una nueva convocatoria en los próximos meses, de tal manera que podamos llegar a 10 o 12,000 nuevos efectivos que se involucren a la seguridad. En la ciudad, pues, para nosotros es tema prioritario atender el Turi, y de hecho en Turi hay un contingente muy fuerte, militar y policial, que está hoy día a cargo del Turi y tenemos totalmente controlado. Pero de hecho empiezan a haber nuevos brotes en algunos sectores que son un poco críticos dentro de la ciudad. Conocemos esas zonas que están un poquito, han sido históricamente, que han estado al margen de la ley. En esas zonas vamos a empezar ahora con unos operativos semanales muy fuertes en diferentes lugares, de tal manera que podamos encontrar esas aristas que están disparándose un poco, pero que no son mayores. De hecho ha crecido un poco en tema ya más puntual, porque ha habido algún tema a locales que han sido identificados. Pues hubo una feria libre, un tema preocupante. Es una zona difícil, feria libre, la zona de la Chola Cuencana. Nos han dicho que hay un alto índice allí de este delito denominado las vacunas, que sí, no se ha podido controlar. Se ha activado eso de las vacunas, que hoy día estamos identificando que también ya obedece a una suerte de repetibilidad de actores puntuales de la ciudad, que no son necesariamente estas bandas delictivas de alto nivel, sino que empiezan un poco a activarse acciones de delincuencia menor aquí dentro de la ciudad, pero que empieza a generarse esa dinámica. Hay que poner mucha atención en eso. De hecho, nosotros con todo el equipo de concurrencia de los actores de seguridad estamos permanentemente vigilantes, y yo debo tener en esta semana ya una primera reunión para hacer el calendario de actividades que vamos a generar desde la próxima semana en atención de la seguridad en todos los barrios. De hecho, hoy noche tengo una reunión en Ricaurte sobre el tema de seguridad. Estamos haciendo articulación con barrios de tal manera que podamos manejar un cinturón de ayudarnos a protegernos entre todos. Esa es una medida que hay que empezar a hacer ahora, porque vendrán las siguientes fases con el tema de aprobación en asamblea, en donde ya podrán cristalizarse algunas de las acciones que ha puesto el señor presidente como prioritarias en seguridad. ¿Cómo está el tema del control de la cárcel de Cuenca? Bueno, la cárcel está controlada. Tenemos alrededor de 120, 130 militares y 80 o 90 rotando policías, más de 200 efectivos, que hoy se controla absolutamente todo. Ya no puede ingresar ni moverse nada dentro de las cárceles si no está bajo una custodia y un control de los señores militares y policías. Esto da seguridad y tranquilidad a todos ustedes, más allá de que nosotros tenemos una capacidad en la cárcel cerca de 2,000 personas. Tenemos este rato 1,040, me parece, si me falla por ahí pocos números, más pocos menos. Entonces el manejo es adecuado y controlado.
Bien, Ahora, en estos días, si me permite, Rosana, nada más para cerrar este tema de seguridad, le comento, señor gobernador, debe conocerlo usted, se está desarrollando en Cuenca un importante curso, incluso con el apoyo de la Embajada Norteamericana sobre seguridad para periodistas. Ha estado también en otra iniciativa Fundamedios tratando sobre este tema de la protección a los periodistas en su actividad en tiempos violentos. Quisiéramos allí saber y confirmar o poner en la medida en que se deba esta especie de convicción que existe de que hay un submundo en la ciudad de Cuenca no muy visible, con omnipresencia, sobre todo de una de las principales bandas del país, de los lobos, que se manifiesta también en algunas actividades como la minería ilegal, pero que aquí internamente en la ciudad están actuando sin mayor resistencia de otras bandas que pelean por territorios, llevando a niveles de violencia a otras ciudades. Y también lo que usted ha señalado, más allá de estas conocidas bandas del país, la presencia de pequeñas bandas, incluso pandillas, que están actuando en uno y otro sitio de la ciudad. Hace muy pocos días, hace 2 días, en esta misma semana, recibimos una denuncia de Barabón Bajo, que es la zona de Barabón, junto a San Joaquín, parte de la parroquia San Joaquín, en donde actúa abierta e impunemente una banda que ya tiene su nombre, de los Cabrera, que asaltan y caotizan a esa zona sin control policial. Nos han dicho que se han comunicado en múltiples ocasiones con el 911, que han iniciado procesos, pero hay un descontrol total allá. O esta otra banda, también ya con una actividad bastante antigua en la ciudad de Morochoquigua, de la zona sur de la ciudad. ¿Cómo se encuentra la situación? ¿Qué panorama puede describir usted para la ciudad de Cuenca en este tema de acción de pandillas, mafias, bandas? Partamos de algo, mi estimado Gustavo. En Cuenca es una de las ciudades más seguras en el país. Esto es por un levantamiento de estadística a nivel nacional que lo ha hecho Inteligencia Militar. Pero esto no quiere decir que no tenemos los brotes que tú evidentemente lo dices y que son preocupantes para nosotros, porque no deberíamos solamente quedarnos con el tema de que somos la más segura. No, la seguridad yo creo que no tiene límites en aquello. Tenemos que llegar en un momento y un espacio en el cual la tranquilidad de transitar dentro de la ciudad y de poder estar en sus hogares de una manera cómoda y adecuada tiene que llegarse a tener. Pero cierto es que el tema de la minería, porque tocaste tú eso, el tema de la minería ilegal especialmente, ha permitido que actores vinculados a esa actividad, especialmente lo que tú dices de los lobos, y actores que han tenido que se han traspasado de Ponce Enríquez hacia la provincia, hacia la ciudad de Cuenca, y en ciertos lugares donde hay minería que a mí me preocupa mucho, como es Pucará, por ejemplo, y Sixi, y ahí tienes un área de influencia en el caso de San Joaquín, de la parte de Barabón, porque ahí están haciendo una explotación minera que hoy día vamos a tener que activar un accionar muy duro para poder controlar aquello. Y esto ha permitido que exista esta migración de esta gente delincuencial hacia acá. Estamos trabajando con inteligencia militar para que ellos empiecen a identificar estos temas focales, los lugares donde se encuentra, para hacer intervenciones con gran rigor y con mucho más fuerza para poder combatir aquello. Pero aquí también tiene que trabajar de la mano una articulación con la sociedad civil. Quienes nos alerten, de hecho, nos van a permitir accionar en aquellos sectores. Ahora, sí me preocupa lo que tú me dices de las llamadas 911 y no han tenido la respuesta con la celeridad del caso. Eso voy a ponerlo hoy mismo atención en aquello. Te digo con mucha honestidad que para mí es nuevo esto que tú me acabas de informar hoy de la reacción de 911, y de hecho al salir de aquí lo primero que haré es tener una visita a 911 y ver cómo está ese proceso. Con gusto podemos dar incluso los contactos de quienes nos han informado sobre esto. Por favor. Rosana, por favor. Señor gobernador, esperando unos segunditos hasta que pueda ubicarse estamos con el audio, ya. Sí, bueno, yo quería comentar, o los comentarios suyos respecto de la última visita del presidente de la República a la provincia de La Suay. Pues él llegó más bien en el contexto de las preocupaciones sobre los problemas o la problemática energética que vivimos en este momento en el país, pero precisamente en ese momento la provincia de La Suay estaba viviendo una
una situación muy compleja con el aluvión que se dio nuevamente en el sector de Marianza y la no presencia del presidente de la República en estos sectores, o al menos dándose una vuelta por las vías que están en una situación calamitosa aquí en la provincia, generó mucho malestar aquí en la provincia de El Azuay, y a eso se añadió las declaraciones del señor ministro, quien una vez ha insistido en que no se va a proceder con la delegación de competencias y que el Estado ecuatoriano se hará cargo de las vías, pero esto cuando haya recursos. ¿Qué nos puede comentar usted al respecto? Bueno, hay varios temas que has tocado hoy. Bueno, partamos de un hecho. Yo siempre les hago recuerdo esto, que asumimos un gobierno con un déficit fuertísimo. Arrastramos unas deudas enormes, solamente a proveedores del Estado superaban los 1.200 millones, con un déficit que no vale la pena ya seguirlo repitiendo. Ustedes conocen más que nadie, porque el señor ministro de Finanzas ha sido muy claro en eso. Bajo ese esquema, lo que hemos tratado en estos primeros meses es igualar aquellas obligaciones que se encuentran pendientes. Y de hecho, ustedes pueden ver que hoy día las clínicas de dialización, los proveedores del Ministerio de Educación, los proveedores del Ministerio de Salud, están ya igualados en su gran mayoría, no totales, pero estamos haciendo un trabajo fuertísimo. ¿En base a qué? En base al cambio que se dio en el enfoque del manejo económico, en donde con el incremento del IVA, la cooperación, el desembolso que logró conseguir ya el señor ministro de los 4.000 y pico de millones, más una cooperación adicional de 800.000, entonces todo esto nos ha permitido empezar a igualar aquello. Ahora, en el tema de la visita del señor presidente, él visitó para tener una mesa de trabajo emergente en Mazar, que de hecho la tuvimos con autoridades de CELEG, en donde pudimos identificar algunas falencias, y fue lo que el señor ministro lo tomó como propio: los 2 proyectos hidroeléctricos que han estado durmiendo en las carpetas sin presentarse a cooperación internacional, que es Santiago y Cardenillo. 2 proyectos hidroeléctricos que han pasado hace más de un año ya todos los filtros, inclusive los de impacto ambiental, y tenían todas las certificaciones para iniciar los procesos de inversión privada e inmediata. Esto fue un tema prioritario que dentro del gabinete se determinó que tiene que inmediatamente el señor ministro articular los acercamientos con la inversión internacional para que inicien estos procesos hidroeléctricos. Eso es desde el punto de vista energético. Luego, dentro del gabinete se trató también el tema vial. Y ustedes conocen, en base a la declaratoria del ministro, el tema va guiado de la siguiente manera. No se ha dado los acuerdos de concurrencia con prefectura y municipalidad, porque el gobierno quiere hacer una intervención directa en la provincia del Azuay. Le ha catalogado como una provincia, el Zona Austral y el Azuay especialmente, de inversión con mayor celeridad. Por eso también no apareció en aquellos acuerdos públicos privados bajo el paquete de 2.000 y pico de millones muy preocupante. Que no está considerada el Azuay, que de alguna manera generó una preocupación y es Adrián entendible. Castro paralelamente decía que sí hay entendible. intenciones del ingreso sur, pero en los informes que fueron por lo menos en 3 ocasiones que se publicaron, no aparecía. Sí, a ver, es entendible la preocupación, y de hecho creo que a todo cuencano y azuayo se nos generó, pero la intención es hacer inversión directa del Estado en las vías que nosotros nos compete acá, que es la cuenca Molleturo, la cuenca Girón, tenemos los pasos a desnivel en autopista, y la cuenca Guayaquil por la nuevo trazado por Cañar. Esos bajo 2 esquemas diferentes. En la cuenca Molleturo y en la cuenca Girón, lo que se va a hacer es un arreglo de las áreas críticas para poder estabilizar estas, darle señalización para que sea unas vías expeditas las que tenemos hoy. Los pasos a desnivel es un proyecto importante, porque ahí descongestionaríamos tremendamente esa vía de la autopista, y eso va a tener un efecto importante. Eso viene con fondos de cooperación de otro instituto. Lo que queremos activar ahora es CAF, porque el ministro dijo: en la medida que los recursos vengan llegando al país. En la medida que tengamos porque estamos el dinero, básicamente. Sí, estamos en una dinámica de poder saldar algunas cuentas con la cooperación, especialmente con CAP, porque con CAP se maneja un proceso de cooperación importante en donde se van satisfaciendo aquellas obligaciones que han sido adquiridas de mucho tiempo atrás, y se levanta una posibilidad de acceder a fondos. A eso se refería el ministro. Entonces, hoy día el ministro de Finanzas lo que está haciendo es reformulando esos pagos
pagos con CAF para que se levante la cooperación y puedan ingresar esos recursos hacia el gobierno. Esos recursos vienen a estas vías puntuales. No van a ir bajo ningún acuerdo público-privado, ni siquiera a través de la... Ahora, ¿de qué recursos estamos hablando? Conocíamos que en señalización e inversión está en el orden de unos $2 billones. Sí, sí, alrededor. Y en cuanto al arreglo de los puntos críticos. A ver, en los puntos críticos hoy día está trabajando el METOV levantando la información de absolutamente todos aquellos, de tal manera que podamos tener un diagnóstico real del costo de inversión. Pero aquí hay el compromiso del señor ministro de Finanzas. O sea, vamos a entrar con acciones directas en estas dos vías que son importantísimas para el Azuay. Son nuestra conexión tanto para el tema económico como turístico. Trabajan lamentablemente en forma intermitente. Hoy día vemos que el tema turístico en la vía Cuenca-Molleturo es fundamental. Y de hecho, por eso estamos, adicional, les doy un tema que estoy viajando en 1 hora más hacia Guayaquil, porque vamos a tener un encuentro ahí conjuntamente con el señor prefecto, tanto de la Azuay como la prefecta de Guayas, con el gobernador del Guayas y yo como gobernador de la Azuay, porque vamos a activar unos controles de seguridad en esa vía. Saliéndome un poquito del tema vial, de lo que es ya el tema de intervención, pero es importante también el control de seguridad, porque estamos en ciertos sectores levantándose alertas en donde estamos teniendo algunos niveles de asaltos. Hubo fallas muy graves nuevamente del 911 que recibieron alertas, no actuaron y al día siguiente se asaltó a 2 busetas que venían. Justamente esa es una de las razones por la que tenemos esta reunión ahí. Primero porque hay una cooperación de incorporar a la policía vehículos que van a ser entregados el día de hoy para que exista mayor nivel de control en ese segmento de la vía. Aparte de eso, vamos a articular conjuntamente entre Guayas y Azuay una conexión para que pueda haber acompañamiento de policía. Más aún, en la cuenca Molleturo estamos ya con el estudio que me deben dar en 1 hora más, que la voy a llevar para esta reunión de la empresa eléctrica para la iluminación de aquel tramo que es demasiado oscuro y se presta para algunos. Entonces, estamos haciendo algunas acciones bajo ese marco, pero tienen que irse liberando poco a poco esa posibilidad de inversión. Pero sí quiero hacerles un llamado. El ministro de Economía tiene muy clara la problemática de acá de la Azuay. Es cuencano, ha vivido la realidad de acá, y es por esto que quiso articular bajo inversiones de diferente índole para poder tener mayor agilidad de inversión. Porque acuérdense que si entramos en el proyecto de la concurrencia público-privada, no es un tema que podemos articular de aquí a 2 meses, quizá eso demore 1 año para la inversión en esas vías. Nosotros tenemos que actuar antes del año. En el caso de la Azuay. Entonces, más o menos esa es la dinámica de la visita que tuvo aquí el señor presidente. Ahora, en el caso de Marianza, que tú me tocaste, para hacerlo muy rápido, nosotros apenas se dio el incidente, activamos a riesgos para que se haga un análisis profundo de la magnitud en las diferentes áreas, porque tenemos un tema de salud, teníamos un tema de vivienda, teníamos un tema de vialidad, obviamente, y el tema de escombros que había que de alguna manera moverlos. Ahí activamos un acuerdo de concurrencia, un convenio de concurrencia que existe con el GAD de Cuenca, tanto con la prefectura como con la alcaldía. Y de hecho, pues la reacción fue inmediata, tanto del prefecto y alcalde, con la maquinaria de ellos para nosotros poder atender aquello. Porque hay un convenio muy cercano ahí de cooperación, que lo maneja el gobierno, a través de METOV. Eso es para el tema de limpieza. Cuando ya el presidente estuvo aquí, se le pasó una plantilla de lo que se había hecho y en los lugares que tenemos que intervenir. Y creo que desde mi perspectiva, la agenda fue muy apretada del señor presidente aquí. Tenía un Zoom con el presidente de Panamá muy importante para un tema de cooperación entre los 2 países y se acortaron las horas. No sé si era tan trascendente que él esté en sitio. La información se la mapeó por parte nuestra y se le hizo la entrega puntual tanto al ministro como al presidente, pues, y de hecho es por eso los efectos que hoy día estamos teniendo, ¿no? La reunión del pasado día jueves sobre Marianza sí que usted convocó a todas las autoridades justamente después de que se había reabierto ya la cuenca Molleturo, daba cuenta de que hay preocupación por este tema, que no es un tema saldado, solucionado. ¿Qué medidas se vislumbraron allí que deberían tomarse? Mira, ahí hay temas que tienen que ser tratados con un poco más de profundidad. Por la naturaleza en donde se encuentra, tenemos que articularnos, y de hecho voy a pedir una reunión con actores del municipio, porque
hay temas como este, construcciones de viviendas en márgenes de quebradas sin ningún tipo de autorización. Esto genera, aparte de debilitar aquellas acciones que sucedieron ahora. La señora que quedó definitivamente arrasada con todos sus bienes, hemos querido activar con Midubi la intervención para poderle ayudar con una vivienda, y nos topamos con algunos problemas. Lamentablemente aquella vivienda estaba hecha en un lugar con una invasión. No tiene títulos de aquel predio, no le pertenece. Entonces, no por esto vamos a dejar ahí. Ese es el informe que yo he tenido de Midubi. Pero no, ella necesita ayuda. Más allá de que no podamos articular a través de Midubi, porque ahí necesitamos dos cosas puntuales: que tenga la titularidad de la tierra para nosotros poderle activar la estructura de una vivienda. No vamos a poder ir por ahí, pero bueno, hemos activado MIES, vamos a dar atención social a ella, y de hecho se le está dando la cooperación, pero tenemos que buscar también dónde le reubicamos. Entonces, todas las carteras de Estado están trabajando bajo esa temática, pero para futuro sí necesitamos tener un acercamiento con el gobierno local para poder controlar estas edificaciones. Mira, el lugar de glamping y del sembrío de truchas que se fue en la creciente, tampoco tiene autorizaciones para dar. Acuérdense que hay normativas de retiros de quebradas, no se están cumpliendo aquellas. Entonces, también hay que hacer un llamado a la población para que nos enmarquemos bajo ese marco jurídico y no nos pasan estas cosas por muchos actores. Y no solo es eso, a Mate le he pedido que me haga un estudio inmediato de la intervención que se han hecho en bosques ahí, porque la tala de bosques ahí es un tema preocupante, y eso es lo que está dando origen en las raíces del problema en la parte alta de la montaña. Y ahora quizás, señor gobernador, hablando también de otras preocupaciones aquí en la provincia, el día de ayer tuvimos la visita de un relator de la ONU, quien se refirió al tema de las sustancias tóxicas vinculadas a la minería, y se dieron datos. Este evento se desarrolló el día de ayer en la Universidad de Cuenca y se dieron datos realmente alarmantes de los contenidos de arsénico y los riesgos que esto tendría para Cuenca en el sector de Quimsacocha. Esto es una evidencia científica de que realmente podría provocarse una catástrofe ambiental con serias consecuencias para la vida de la gente, para las condiciones y la calidad del agua. No obstante, vemos una insistencia tanto del gobierno nacional, pese a los pronunciamientos que han habido aquí en el Azuay, de insistir en la explotación minera tanto en Quimsacocha como en Río Blanco. Permítame sumar en esto, señor gobernador, esa actuación siempre inquietante del MATE, del Ministerio del Ambiente, que parece estar trabajando directamente en beneficio de las compañías mineras. Hay una acción muy preocupante del Ministerio del Ambiente, y está también por allí esa cercanía evidente expuesta por la misma esposa del presidente de la República en sus redes, cercanía con los ejecutivos de Dandy Precious Metals, que constituye, y esto directamente, no podemos interpretarlo de otra manera, un conflicto de intereses. El caso de Mate, Mate tiene sus labores, sus actuar muy bien planteados. Ellos tienen que hacer el análisis del impacto ambiental que tendría cualquier acción en los diferentes campos, en el caso minero. Y por esto es que ahora están en una fase última que se va a dar en los próximos días, que es la fase de socialización, y para que se conozca el entorno, y en el entorno de la minería lo que va a suceder. Ahora, en las poblaciones cercanas al proyecto. Por supuesto, en aquellas. Eso es una obligación determinada por el juez que tiene que cumplirse dentro del proceso que se sigue a ello. Yo quiero llamarles a una reflexión adicional. La minería en el Ecuador se está dando legal e ilegalmente. Bajo el marco de la legalidad, lo que buscamos es que evidentemente quienes vayan a hacer la explotación minera la realicen bajo un esquema técnico y de mitigación de niveles de riesgo. De tal manera que lo que usted me dice, claro, la presencia de arsenio en aguas es tremendo, pero vamos a ver cuál es el proyecto que está presentando la empresa minera para mitigar aquello, para que esos niveles de riesgo no se tengan. Yo conozco el proyecto de Loma Larga acá, de la intervención que se va a hacer ahí. Me he podido inteligenciar un poco y por eso voy a abrir un foro de diálogo. La concesión, rectifíquenos, tiene un alcance de 7.000 hectáreas. La concesión. A ver, la concesión son 2.000
2.500 hectáreas, la parte medular. Hay una concesión adicional, pero es para efectos de mitigación. Pero el área de intervención son 82, no sé si son 82 o 84 hectáreas. El área específica de intervención en donde se encuentra el material en sí, que va a ser extraído y llevado a ser procesado en otro lado. Hay que señalar en esta fase. Porque no hay explotación, no es el procesamiento, no es ahí, no es a cielo abierto. Vamos a tomar el material en pocas palabras y llevarlos de ahí a ser procesado. Toda acción que intervenga en la naturaleza tiene niveles de impacto, Gustavo. Eso es inevitable y no podemos querer tapar el sol con un dedo. Pero bajo ese marco sí hay que trabajar en argumentos técnicos que podamos mitigar aquello, porque no nos puede pasar lo que está sucediendo hoy día en Molleturo. Molleturo tenía una estructura de trabajo muy bien planteada, con niveles de control de contaminaciones, más procesos de mitigación a futuro. Este proyecto, por ejemplo, el de Quimsacocha, tiene cerca de 8 años de mitigación cuando se termine el proceso de explotación, que es aproximadamente de 15. Pero regresando a Molleturo, se intervino allá con la población, se desalojó a la minera, que lo estaba haciendo bajo marcos legales, y hoy día está siendo explotado por actores que están al margen de la ley, de una forma totalmente antitécnica, en donde ahora sí está quedando un problema gravísimo ahí en Molleturo. Creo que su punto de vista es muy importante, señor gobernador, por venir usted del sector agrícola, agropecuario de la provincia de La Suay, sabe la importancia del agua para esta ciudad, para esta provincia, sabe también, y con mayor razón ahora, sobre los alcances y los riesgos de la minería. Con todo esto en carpeta, tratándose, como usted lo sugiere, en diría, estilo transparente, sin ocultar información, poniendo las cartas sobre la mesa, ¿no es procedente que la consulta ambiental que se dé sobre este tema, que tiene que darse, sea también para la ciudad de Cuenca, como parte que podría verse afectada por este proyecto? Lo que sucede es que por normativa no tiene que ser extendida hacia la ciudad de Cuenca, sino en las poblaciones de impacto inmediato, y es lo que se está haciendo. Ahora, impactos habrán en la ciudad de Cuenca. Ahora, a ver, más allá de eso, yo sí quiero, y en eso quizá hasta los medios me pueden ayudar mucho, estoy pensando en elevar una mesa de diálogo en donde podamos tener ponentes de las varias tendencias, los que de alguna manera se habla de que se debe hacer una explotación de la minería legal y bajo cánones, estrictamente cumpliendo todas las normas ambientales y todas las normas técnicas de explotación. Y oír también a aquellos que nos dicen no a la minería, pero con fundamentos técnicos, porque a ratos a mí me preocupa, y estoy queriendo ser objetivo, no estoy defendiendo ninguno de los dos lados, quiero ser objetivo. A mí me preocupa un poco a veces el discurso que únicamente genera preocupación cuando dice vamos a quedarnos sin agua para Cuenca, vamos a contaminar el agua y matar a la gente de Cuenca. Ese discurso es para mí extremadamente simplista. Yo quisiera más bien oír una posición en base al proceso de Loma Larga, conociendo a fondo cómo va a ser el proceso de explotación, tener los argumentos técnicos y decir, no, esto no se puede hacer de esta manera, así ustedes hagan esto, van a contaminar de esta manera. Hay entonces, muchos académicos que tienen conocimiento cabal de esto y que defienden una y otra parte. Sería por eso me gustaría tener un foro amplio, abierto, y podemos invitar actores extranjeros con mayor experiencia en el tema de explotaciones mineras en otros países, en donde podamos tener. Estoy seguro, señor gobernador, que adecuada. Muchos de quienes nos escuchan le están tomando la palabra a usted. Y que sería bueno que se organice esto, porque eso es importantísimo. En un breve plazo. Sí, es importantísimo. Estamos en una fase este rato importante de esa minería. Están en los procesos que tú mismo ampliaste. No es que ya se va a explotar. Por eso este espacio de tiempo yo creo que es importantísimo, esta mesa de diálogo. Yo siempre hago el llamado a la reflexión y a trabajar sobre hechos reales, y no caigamos en ese discurso que a mí me apena, que muchas veces termina teniendo un tinte político, que lo único que hace es un poco revolotear el tablero cuando se acercan elecciones. Eso me preocupa. Hay apoyo oficial, diríamos, como parte de el desarrollo de una política gubernamental en apelar a la consulta popular de Cuenca,
tema que fue aceptado a través del Consejo Nacional Electoral y de declarar en consecuencia como ilegal esa decisión que se tomó en las urnas. Sí, a ver, no creería. A ver, hubo un pronunciamiento popular sobre un planteamiento de preguntas específicas. Ganó una ponencia, esa ponencia debe respetarse. Pero tenemos que ver también jurídicamente desde cuándo inician estas acciones de ese pronunciamiento, porque no podemos también de alguna manera querer hacerlo retroactivo en ciertos temas y en otros no. O sea, manejemos un discurso uniforme. O sea, si nos pronunciamos... Es todo un proceso el que significa una concesión, y hay una etapa de prospección y otras ya más avanzadas que finalmente llegarán a la explotación. Pero ese proceso justamente es eso, es decir, tienen que irse cumpliendo todas las etapas, y si todo es favorable, pues se llegará finalmente a la explotación. Tendrían que cumplirse. En el momento dado en que se dio la decisión de Cuenca, este proyecto, esa línea de tiempo se encontraba en un punto, y es hasta allí donde habría esa es una visión jurídica. La otra visión jurídica son sobre los derechos de un proyecto que tiene un fin de aquí a 20 años. Claro, pero una concesión para prospección no significa que está garantizada una concesión para explotar. Lo que sucede es que la concesión la otra es concurrencia de la primera. Yo creo que ahí tenemos que abrir un debate importante para juristas, con juristas, con conocedores de las diferentes ramas y verlo con objetividad, los pros y los contras, y siempre poniendo por delante obviamente el ser humano, la sociedad. Creo que eso a nadie nos va a quitar eso de la mente, pero tenemos que ser también reales con lo que existe y lo que sucede cuando no se dan acciones que están enmarcadas en ley. Yo sí quisiera que le pongan un poco de atención ustedes a lo que pasa en Pucará hoy día. Pucará es una locura, hemos hecho ya unas tomas aéreas. Tú ves en Pucará un lugar muy difícil de acceder. En un momento de estos ves 30, 40 motores, retroexcavadoras, haciendo una devastación. Vamos a tener que intervenir ahí, durísimo, con autoridades para poder controlar aquello. ¿Por qué? ¿Por qué se da esto? Porque se descubrió mineral bajo la tierra. Y hay un tema curioso, leía un artículo de una revista alemana que cuando hay un mineral bajo una tierra termina explotándose, Gustavo, en algún momento. Quizá no lo veamos nosotros, pero en algún momento se va a terminar explotando. Bueno, pero hay también un Estado que tiene que controlarlo para que se hagan las cosas. Para que se hagan las cosas bajo marco legal y derecho. Bueno, tenemos que transitar a otro tema, se nos va agotando el tiempo. Señor gobernador, la Constitución, quisiera señalarle a usted, debe conocerlo, no dice comunidad directamente afectada por una consulta, sino comunidad afectada. Y Cuenca va a verse afectada por los efectos de Quimsacocha. En todo caso, ya no tenemos el tiempo para profundizar más en ese tema, queda su compromiso de abrir un foro amplio con la participación de distintos sectores para discutir este tema. A propósito de eso, vamos a hablar también de la Asamblea Provincial que está por realizarse en la ciudad de Cuenca, por lo menos hay las intenciones, pero antes de eso no quisiera quedarme con un tema, señor gobernador, que tiene que ver también con la seguridad de los ciudadanos. Y es la cuestionable acción de agentes de la Comisión de Tránsito del Ecuador, que no podemos resolverlo. Sigue, a pesar de declaraciones de la máxima autoridad de la CTE, que habla de la formación, del seguimiento que se está dando a la actuación de sus agentes, la gran mayoría de ciudadanos sabemos que el servicio al ciudadano por parte de estos agentes cuando actúan aquí en la provincia de La Suay, que es más allá de los límites exactos de la ciudad de Cuenca, su principal objetivo es descubrir cualquier indicio de infracción para convertirlo en extorsión, procediendo a citar un X artículo de la ley de tránsito y enseguida con la frase ¿y cómo arreglamos? Esto es algo conocido, señor gobernador, que usted antes de ser gobernador posiblemente habrá tenido alguna experiencia de ese tipo o habrá conocido de gente cercana que ha tenido esa experiencia de ese tipo. Sigue dándose día a día esto en la ciudad de Cuenca. ¿Qué puede hacer usted como gobernador para poner orden en esta situación, que los agentes de las CTE
sepan que están para servir al ciudadano, no para redondearse un ingreso extra. Sí es un tema que nos preocupa. Lamentablemente en muchas instituciones ha existido históricamente una práctica de trabajo, no de trabajo, una práctica que desdibuja toda acción de trabajo y que desdibuja al margen de la ley. Lamentablemente eso se encuentra en muchísimas instituciones, no solo en aquella. Yo he puesto especial atención a eso y le he pedido al director aquí que se haga un control y una medición del tema. Se sale de las manos en ciertos momentos. Y yo sí le hago aquí un llamado a la ciudadanía. Cuenten con mi compromiso en eso. El momento que tienen un espacio de eso, por favor, no caigan en el juego. Tenemos posibilidades de firmarlos, tenemos posibilidades de hacer hace rato una llamada inmediata y intervendremos ese momento. Porque tenemos que empezar a cooperarnos entre nosotros. No es posible, hay acciones que no son fáciles de realizar porque tú pudieras decir, bueno, sáqueles a todos y pongan nuevos. No es fácil, no es fácil. Lo que tenemos que, hay marcos legales que también protegen a ciertos actores, que tenemos que ir rompiendo ese esquema caduco de este tipo de acciones, pero la ciudadanía sí nos ayuda. Pero y de hecho tuvimos una intervención. A nivel nacional de la Comisión de Tránsito del Ecuador deben saber de que hay un malestar aquí en la ciudad de Cuenca y evidencias diarias que se van sumando. No solo en Cuenca, Gustavo, así es. No solo en Cuenca, en muchos lugares tenemos alertas de esto y vamos a poner especial atención en eso y de hecho le he dicho ya. Por ejemplo, le voy a poner unas cosas. Debería decir Cuenca, sino en la SUAY, porque en Cuenca está en la SUAY, sí, en la entrada sur. En la entrada sur, el otro día tuve una denuncia a mi WhatsApp de un señor que filmaba un hecho que estaba al margen de la ley en un vehículo que había puesto una cantidad de focos atrás, venían a tarde a un ritmo de 20 kilómetros por hora en el ingreso a Cuenca con una cola de carros atrás tremenda y tenía prendidos unos focos, me filmó y me mandó ese rato, activé a una persona, dije vaya y reténgale a este vehículo, no puede transitar en estos términos y lo hicimos. Pero necesitamos también un poco de información, entonces aquí tenemos que cooperarnos, o sea, yo les hago el llamado, no caigamos en el juego de aquello. No seamos parte de esa red. Tenemos que empezar dando nosotros también esas muestras para poder solucionar. Si a mí me llaman, el teléfono mío está publicado en Facebook, todos conocen. Y de hecho me han dicho mucha gente, cambia de número, ya no recibas llamadas. No, no la voy a cambiar. Y estoy recibiendo y atendiendo llamadas hasta las 12, 1 de la mañana. En atención del otro día, una discoteca, entre comillas, que se había abierto en un barrio, nos llamaron los vecinos, tipo 1 de la mañana. Esto es una locura. En 15 minutos estuvimos ahí con internet, cerramos. Estamos haciendo muchas cosas, Gustavo. No es fácil. Las estructuras que han existido en ciertas instituciones no hay cómo romperlas de un día a otro. Pero estamos dando pasos, Gustavo. Te agradezco. Terminemos, señor gobernador, con la Asamblea Provincial. Esta es una decisión que se habría tomado en esta última Asamblea Ciudadana por la Vialidad, con la anuencia de la señora viceprefecta que se ha comprometido a llamar a esta figura, que es una figura constitucional de la Asamblea Provincial, en donde todas las autoridades y fuerzas vivas de la provincia podrían estar presentes. ¿Se ha articulado esta actividad con usted? Bueno, a mí no me han invitado a la asamblea, pero que entiendo que es un llamado abierto a toda la ciudadanía. Yo soy un ciudadano de aquí y de hecho sí me gustaría conocer los enfoques que va a tener la asamblea, que más allá es justa en la medida del reclamo de la vialidad. O sea, no podemos decir que estamos con una vialidad exitosa. Estamos en muy malas condiciones, que venimos arrastrándole muchos años. Veré la pertinencia de asistir a la asamblea. Más allá de eso, las resoluciones que salgan de la asamblea, sí las voy a tomar como una necesidad del pueblo de aquí de la SUAY para articularlos hacia los estamentos que sean necesarios. Ese sí es mi compromiso, porque yo soy de Cuenca, soy de la SUAY. Soy el gobernador de la SUAY, me debo a una estructura ejecutiva, pero también me debo a la gente de la SUAY. Y esa asamblea va a tener una resolución importante que de hecho cuenten conmigo para la articulación del caso. Bien, le agradecemos mucho por su presencia. Gracias, Gustavo. Declaraciones del señor gobernador de la SUAY, Santiago Malo. Son las 8:47.